Muy buenas noches, alumnos, ¿cómo están? Un placer de estar compartiendo con ustedes una vez más. Quien le habla, el profesor Atanasio Cáceres, para compartir con ustedes la clase del día de la fecha. Seguimos con la unidad 3, hablando de la estructura de un grupo, los elementos de esa estructura. En las clases anteriores habíamos hablado de los dos primeros elementos de una estructura, refiriéndonos a la sinergia y la cohesión. Así que hoy vamos a seguir refiriéndonos a estos elementos y en el día de la fecha vamos a hablar de los roles y las normas que tiene que ver en una estructura. Cuando hablamos de ese concepto de las normas, tenemos que tener en cuenta que el rol social es un concepto sociológico y que eso hace referencia a las pautas de la conducta que la sociedad impone y espera de un individuo en una situación determinante. Pero no solamente la sociedad, en un grupo, también el grupo impone y espera del miembro o de los miembros de ese grupo que actúe de una determinada manera. Por eso el rol tiene la función de representar lo que realmente somos. En sociología se llama rol social a los distintos papeles o funciones que se puede desempeñar dentro de una sociedad, pero esa misma función o papeles también se puede desempeñar dentro de un grupo o un equipo. Por ejemplo, cuando hablamos de un rol social, está lo que es el rol del maestro, el rol del estudiante y así sucesivamente. Y claro, cuando hablamos de eso hay que tener en cuenta que mayor sea la división del trabajo, de funciones, de características específicas que marcan esas diferencias de comportamiento. También mayor será el conjunto de roles sociales y de la misma manera dentro de lo que es un grupo. Pero vamos a mirar varios actores que menciona ese rol o esos roles dentro de un grupo y cada uno de ellos tiene características de los roles. Y Pichon y Rivieri habla de un modelo organizado de conducta y aparece lo que es el portavoz del grupo. Aquel que habla, aquel que defiende, aquel que es la voz oficial del grupo, ¿verdad? Es el que aborda y denuncia cualquier cosa fuera de lo normal. Las fantasías que los mueven, las ansiedades y la necesidad de la totalidad del grupo. El segundo es el chivo emisario. ¿A qué nos referimos? Es quien hace el depositario de los aspectos negativos, aquel que recibe, aquel que amortigua cuando aparece esas situaciones de adversidad o algún problema o aún algunas situaciones negativas. Entonces esa persona es el que absorbe, es el chivo expiatorio, también podemos llamarlo. Y el tercer punto cuando hablamos de estos autores es el saboteador. Este saboteador se encargará de dificultar el cambio y atentará contra la tarea. Es aquel que siempre pone, coloquialmente también, o una forma de decir, aquel que pone siempre el palo a la rueda. Que no todas las cosas es negativa, es una persona pesimista, en vez de aportar lo que ve, siempre es la parte negativa. Y pasando al siguiente, autores, Bennett y Shear, habla de roles relativos a la tarea. ¿Cuándo nos referimos a eso? Es decir, lo que apuntan a facilitar. En el grupo aparece siempre aquel facilitador, aquel que coordina, aquel que dirige, aquel que tiene definiciones, los objetivos bien definidos,
y cuentan a los medios para poder alcanzar, y cuentan los medios para alcanzar esos objetivos. A eso llamamos roles relativos a la tarea y es muy importante dentro de un grupo. El siguiente son los que tienen roles relativos al mantenimiento de la vida colectiva. ¿A qué se refiere eso? Estamos hablando de personas que en un momento dado actúa, es la persona que tiene relación, ¿verdad? Y sabe cómo manejar el grupo, coordina, y por eso es muy importante dentro del grupo, ¿verdad? Los roles relativos al mantenimiento comprenden, son personas que se preocupan, la parte socioafectivo, lleva a mantener la moral del grupo, reduce los conflictos interpersonales y asegura la expresión y la seguridad de cada uno. Esto es muy importante dentro de un grupo, estas personas que tienen este rol de mantener vida, esa colectividad. Y por último, los roles individuales. Esos roles individuales, ¿verdad? Se refiere a las personas que satisfacen las necesidades individuales propias, efectúan en detrimento a la productividad o del clima colectivo, pero ¿qué hace? Constituye un aspecto a menudo importante de la conducta de algunos sujetos. El dominador trata de demostrar superioridad, trata de provocar simpatía, y son otro tipo de roles que menciona Manet y Scheller. Y el último es la clasificación que da Calvo. Según Calvo, realiza una exhaustiva clasificación y explicación de roles. Y en primer lugar están los roles positivos ideales, ¿verdad? El aclarador, el interrogador, aquel que permanentemente opina, informa al grupo. Estos son los roles positivos, pero también aparecen los roles negativos. ¿Y cuáles son? Puede ser el agresor, el dominador, las personas negativas, pesimistas. Estos son los roles negativos. Pero también el siguiente elemento de una estructura viene a ser las normas sociales. El concepto que cuando hablamos de las normas sociales hay que tener en cuenta que las normas sociales son conjunto de reglamento que debe ser cumplido por los miembros de un grupo, de un equipo o de una sociedad. Ejemplo, puede ser como el manejo dentro de una reunión, el trato que debemos de tener, la cordialidad, el respeto, a eso nos referimos. Las normas sociales son pautas de comportamiento, son patrones o expectativas de actuación compartida en mayor o menor medida por los componentes. Por eso es muy importante entender esa función. Pero no solo eso, también tenemos que tener en cuenta cuando nos referimos a esto, aparecen las características. Primero lo que es compartido, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la razón por la cual su proceso de comunicación o transmisión es muy importante. Segundo, el origen, las normas puede ubicarse en distintas fuentes. La tercera tiene que ver con la transmisión. Y por último, debe ser también explícita. Estas son algunas de las características que debe tener en las normas dentro de un grupo, bien compartidos, cuál es su origen, cómo se transmite y debe ser algo explícita. También para qué sirve, es muy importante entender las normas para qué sirve. Esas normas dentro de un grupo, los miembros porque deben de entender eso, hacen que las personas podamos reconocerle a las otras personas, respetarle, las normas sociales se interiorizan con facilidad. Por eso también son necesarias para la socialización, lo que nos lleva a considerar que las normas sociales son también un tipo de regulación de relacionamiento, llámese de poder, de ser una persona humilde y reconocer la capacidad y atribución de las otras personas. ¿Cuáles son algunos de los tipos de las normas?
En primer lugar están los valores, ¿verdad? Cuando nos referimos a los valores, digo bien, estamos hablando de la cualidad que se realiza una sociedad, una persona, por ejemplo, la honestidad, la solidaridad dentro del grupo, la puntualidad es muy importante dentro de un equipo, de un grupo, y estos valores pueden ser compartidos. Por eso es importante los valores dentro de un grupo. Segundo, se relaciona con las costumbres. Las costumbres son un conjunto de hábitos. Se adquiere, se tiene que compartir y eso debe llevarse después de una forma natural. Por ejemplo, la forma del trato dentro del grupo, ¿verdad? El respetar a las personas, ¿verdad? El saludo, todo eso tiene que ver con las costumbres dentro de un grupo y otro tipo de normas. Ahí entran a tallar las normas religiosas, las normas jurídicas y las normas morales. Las normas morales rigen el comportamiento de los individuos de una sociedad y depende de lo que esa sociedad considera lo bueno, lo malo o lo adecuado. Por eso tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estos elementos de una estructura. Acuérdense que en la primera parte hablamos de dos elementos, la sinergia y la cohesión. Estos dos elementos son fundamentales dentro de un grupo, dentro de una estructura. Y hoy hablamos de dos elementos más, los roles y las normas. Acuérdense que un grupo los miembros se adhieren a un grupo porque tienen una meta en común. Y cuando los elementos de una estructura es bien conocida y aplicada correctamente, facilita la productividad, llámese en un grupo, en un lugar de trabajo, en una empresa, en un negocio. Por eso es importante que cada integrante de un grupo reconozca y ejecute estos elementos de esta estructura. Hoy terminamos los dos elementos más de la estructura. En total son 6 elementos. Ya hemos mirado 4 en total. La sinergia, la cohesión, las normas y los roles. Estos nos ayudan como equipo o como grupo lograr los objetivos. Facilita el crecimiento del grupo. Facilita lograr las metas, la productividad. Los miembros del grupo son más eficaces y eficientes. Por eso es importante las personas que trabajan en un lugar, en una empresa, con un grupo, entender estos elementos de una estructura. Entonces, hoy estamos terminando mirando los dos elementos más, los roles y las normas. Acuérdese que cada uno de estos es importantísimo dentro de la estructura. Muchísimas gracias por su atención. Acuérdese que usted tiene su material de apoyo y también la tarea para realizar de esta unidad número 3, que el tema es roles y las normas. Así que tenga un buen descanso. Ha sido un placer de compartir una vez más con ustedes. Cualquier sugerencia, dudas que tengan, ustedes pueden contactarse conmigo. Muy buena noche para todos.